Voy a hablar sobre Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim fue un psicoanalista y psicólogo austriaco que durante su formación estuvo en contacto con el ambiente cultural vienés y especialmente con la generación de los discípulos de Freud, que para destacar la importancia del entorno educativo familiar en el equilibrio psicológico del niño. Después de ahí, él fue internado en los campos de concentración de Alemania nazi por su origen judío. Bruno Bettelheim se pudo exiliar a Estados Unidos en el año 1930, en Estados Unidos, donde se recibió de psicólogo de la educación en la Universidad de Chicago. Su primera corriente de estudio fue la psicología del yo, que se basaba en la experiencia en los campos de concentración. Era una experiencia límite donde le llegó a interesarse más adelante por la conducta de los niños con síndrome de autismo. Por eso él decidió armar una obra en base a todos los cuentos de hadas que había en ese campo de concentración, ya que juntaban un montón de libros. Y los cuentos de hadas él explicaba que se basa, aunque muchos no lo ven así, se basa en la realidad, entre el bien o el mal, la separación, y más que nada él trataba de destacar los conflictos, de que los niños sufren mucho, por ejemplo, en una separación o en un abandono familiar de padre o madre. Y entonces los cuentos de hadas que de eso trataba más que nada en conectar a esos niños a la realidad. Fue una obra más que nada para aconsejar a los padres en la manera de cómo educar a los niños o a sus hijos. Y donde él donde quiso llevar sus experiencias en base al estudio que realizó sobre la enfermedad de los niños. Buscaba una razón de por qué los niños son como sin sentido a la vida. Entonces también explica, no solamente están los cuentos de hadas, sino que trató de meter un montón de cuentos como los cuentos medievales, los polarizados, los amorales y los religiosos. Los medievales son aquellos que tienen problemas existenciales en la vida de esos niños. También no provocan elección sobre el bien o el mal, no saben distinguir la elección esa. Los polarizados son cuentos básicos que dominan la mente del niño. Los amorales es la seguridad que provoca en la vida o en el ambiente de esa criatura, de ese niño. También hacen que no crean en sí mismos a la vez. Y los religiosos son aquellos que tratan de inculcarle creencias o es un cuento moralizador que trata sobre Dios, Jesús, la Virgen, todas aquellas creencias que para otras personas no lo son, pero para los niños sí lo son. Entonces también lo que hacen los religiosos es asociar el inconsciente con el consciente. Entonces lo que hizo Bettelheim fue más que nada tratar de, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, fue más que nada que vean más allá de la realidad, que le den sentido a sus vidas leyendo esos cuentos y despertarlos, que tengan ganas de vivir y que no se queden
sin nada por vivir.